ser humano sigue estando lleno de enigmáticos misterios que siguen siendo investigados hasta el día de hoy. Desde el enigmático y misterioso eslabón perdido de la cadena evolutiva hasta el funcionamiento correcto del cuerpo en su totalidad, las capacidades físicas y mentales que conocemos acerca del ser humano, ¿son de todas las que disponen? ¿O acaso existen habilidades desconocidas que ignoramos completamente? ¿Seremos capaces de hacer acciones que únicamente hemos visto en películas o leído en libros? ¿Volar? ¿Ser superfuertes? ¿Lanzar rayos? ¿O tal vez controlar el fuego y abrazarnos en un manto de llamas? Bueno, de hecho, sí podría llegar a pasar, pero no de la forma en que muchos querrían, porque sería de una manera completamente involuntaria y detenerlo sería imposible. Además de que solo podrías hacerlo una sola vez en la vida. Y además terminarías sin signos vitales. Esto se llama combustión humana espontánea, un extraño fenómeno que sucede cuando una persona comienza a arder en llamas sin una fuente de ignición externa aparente. En otras palabras, te comenzaste a quemar de la nada. En el video de hoy conocerás un caso que dejó a forenses experimentados aceptar un término que jamás pensaron utilizar alguna vez, ya que las pistas que encontraron en la escena del accidente apuntaban hacia una sola dirección, que un hombre había sido incinerado, de una manera un tanto peculiar, ya que no se encontraron ninguna pistas que indicaran quién lo había iniciado, ni siquiera el mismo afectado. Esto es El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Bienvenidos. Retrocedamos en el tiempo hasta el 22 de diciembre del año 2010, precisamente en Galway, Irlanda. Todo el mundo se estaba preparando para las fiestas navideñas y, como es usual, las luces adornaban las casas y las calles de cada uno de los vecindarios. Los niños jugando, las familias planeando la cena, todo se veía acorde a la fecha. Sin embargo, esa misma noche, un residente de la localidad, Tom Mannion, quien se encontraba tranquilamente dormido, fue despertado por su alarma contra incendios, así que rápidamente comenzó a inspeccionar su hogar para cerciorarse de dónde provenía el problema. Para su sorpresa, el humo no emergía desde dentro de su casa, por lo que con intriga fue siguiendo el rastro, hasta que observó atento y notó que dicha humarada se originaba en la casa de su vecino, Michael Ferty, un hombre de 76 años de edad. Rápidamente, Tom contactó con los servicios de emergencia para que acudieran a la vivienda de al lado, ya que temía por la seguridad del anciano. Más temprano que tarde, la policía y bomberos arribaron a la dirección especificada en busca del señor Ferty. Y al parecer lo encontraron, pero no de la forma en que ellos esperaban, pues el señor Ferty fue encontrado calcinado dentro de su vivienda. Al poco tiempo, el peritaje correspondiente se encargó de hacer las investigaciones necesarias para resolver el caso, pues a simple vista el anciano estaba en medio de su sala quemado, además de que una pequeña parte del piso y del techo estaban dañados por el fuego. A simple vista se pensó que alguien pudo haber acabado con la vida del señor Ferty. Sin embargo, esto se puede descartar rápidamente, porque dentro de la vivienda no había presencia de sustancias inflamables, ni mucho menos de rastro de alguien que se haya adentrado. Lo único que estaba en la escena del accidente era el cuerpo del señor Ferty frente a una chimenea encendida. ¿Esto sería la respuesta definitiva para dar resolución al caso del deceso de Michael Ferty? Pues la verdad es que no del todo. Pues un pequeño detalle a tener en cuenta fue que los muebles de la sala se encontraban muy juntos entre sí
y el occiso yacía muy cerca de estos, pero misteriosamente ningún mueble mostraba signos de daño o quemaduras, algo demasiado extraño. Hagamos una comparación, pues cuando el cuerpo de un difunto es cremado, la duración de este proceso generalmente se alarga de 1 a 3 horas, dependiendo del tamaño, peso, cantidad de grasa corporal, etc., varios factores. Sin embargo, es extraño e imposible que el anciano se haya carbonizado tan rápido, esto por una cantidad muy diversa de razones. Digamos que una brasa haya salido de la chimenea y haya impactado con la ropa del hombre. Es muy poco probable o imposible que ardiera inmediatamente. Pero supongamos que lo anterior dicho hubiese sucedido. El señor Ferty habría reaccionado al ver que su ropa estaba en llamas y se la habría quitado, además de toda la indumentaria que trajese encima, sin importarle las llamas que abrazaban sus prendas. Científicamente, nuestro cerebro segrega una sustancia que conocemos como adrenalina, la cual se produce cuando vamos a entrar en momentos de estrés. El cerebro hace esto con el fin de sobrevivir, además de que cualquier sensación de dolor pasa a un segundo plano, ya que el objetivo primario es sobrevivir. Por otro lado, hay otra pequeña hipótesis que menciona que el hombre cayó dentro de la chimenea, pero rápidamente podremos descartarla por lo anterior mencionado que dijimos sobre la adrenalina. Entonces, ¿cómo fue que el señor Ferty murió calcinado dentro de su hogar? Luego de que examinara el cuerpo minuciosamente y haber escuchado el testimonio de todos los presentes en la escena, bomberos, policías, vecinos, el forense Kiara McLaughlin determinó que se trató de un caso extraño, además de que el occiso padecía de diabetes tipo 2 e hipertensión. Se descartó que un ataque al corazón haya sido el culpable de su deceso, pues en sus 25 años de experiencia profesional jamás había visto algo similar, ni siquiera documentado en libros, por lo que al final tuvo que dictaminar que lo que pasó fue un caso real de combustión humana espontánea. Por otro lado, existen personas que ponen sobre la mesa algunas hipótesis acerca de cómo puede ocasionarse una combustión espontánea. Alcoholismo, intervención divina, obesidad o electricidad estática. Pero estas posturas serían plausibles. Analicemos esa primera hipótesis, alcoholismo. Cuando se ingiere una bebida alcohólica, del 10 al 20% de alcohol viaja a través del torrente sanguíneo y en aproximadamente 20 horas está fuera del organismo. No hay suficiente alcohol en el cuerpo para encenderse en llamas, así que es muy poco probable que eso haya sido una causa. En segundo lugar tenemos la intervención divina. ¿Por qué un Dios benevolente querría ver a un anciano caer en el sueño eterno con tan semejante y horrible manera? No tiene sentido. El siguiente es la obesidad, y no hay estudios concluyentes que expliquen este apartado a profundidad, de que si la grasa del cuerpo sea altamente inflamable, así que tendrá el beneficio de la duda. Por último, el apartado final, electricidad estática. Podría ser factible que esto hubiese sucedido, ya que si el señor Ferty llevaba consigo alguna prenda capaz de generar estática con la fricción de sus movimientos, probablemente haya realizado una pequeña chispa que encendería su vestimenta poco a poco. Sin embargo, aquí regresaríamos a lo mismo que se dijo anteriormente, la adrenalina como método de supervivencia. Alrededor del mundo existen más de 200.000 supuestos casos de este tipo, los cuales se han quedado sin resolver a falta de pruebas contundentes para darles una resolución satisfactoria. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Un delincuente que acabó con la vida de Michael Ferty? ¿Un accidente con su chimenea? ¿O tal vez en realidad se trató de un caso de combustión humana espontánea? A veces, es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre
es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.